NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Queridos amigos, ¿cómo están? Qué bonito es tener santos contemporáneos. A mí es una cosa que me emociona y me fascina, ¿no? Tener un San Juan Pablo II, un San Pío de Pietrelcina y una Santa Teresa de Calcuta, personas que han estado a nuestro lado, podemos decir verdaderamente, y sabemos que son santos, es decir, que sus enseñanzas, su ejemplo, son norma para nuestra vida, son de fiar, están en el cielo con Cristo y todas sus enseñanzas son válidas para nosotros. Padre Antonio, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por estar aquí porque nos interesa mucho ir profundizando en algunos temas actuales a la luz del pensamiento de Juan Pablo II. Hermana Carmen, muchas gracias también a usted y una alegría poder estar aquí. Ya lo creo, qué buena compañía la de Juan Pablo II, para todos. Padre, en el libro de André Frossard que venimos comentando, No tengáis miedo, este libro que enseño a la cámara en un momento, le pregunta, pues con muy buen criterio, André Frossard, un gran escritor, converso, le pregunta acerca de cierta moda que existe también actualmente. Bueno, esto se escribió en los años 80 y ya era el caso. Ciertas modas de interpretar la palabra de Dios y en concreto el Evangelio de una manera, dice incluso criminal. ¿A qué se refiere el autor? ¿Y qué le dice Juan Pablo II? Digo esto porque seguramente es algo que nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida. Nos podemos encontrar con comentarios o libros que nos parece que están hablando de nuestra santa religión y del Evangelio de Cristo y en realidad no son tan buenos. Explíquenos, padre, ¿de qué va la cosa? Así es. Él dice, ¿no?, que hay algunos comentaristas o algunas personas que comentan como que contiene un misterio secreto solamente para iniciados, que lo que se lee es otra cosa, que aquello no es una historia sobre la persona de Jesús, sino que hay un conocimiento, unas ideas, una religión, una fe que estaba en aquella primera iglesia, que ellos pues quisieron inventar un modo para poder expresarlo, pero que lo que están diciendo no es lo que dicen. Que no es verdad histórica. Exactamente. Que los milagros no fueron verdad, que Jesucristo en realidad no resucitó, sino que estos son embellecimientos. Atención, esto es muy grave decir esto. Sí, porque ahí está que si la Virgen es madre de Dios o no es madre de Dios, que si es virgen o no es virgen, que si Jesús resucitó o no resucitó. Lo dudan todo. Todo. Estos autores. Entonces ellos los que vienen a decir, y esto es lo que le está diciendo André Frossard en esa conversación con Juan Pablo II, que hay algunos que deshacen los evangelios o los ponen como una enseñanza espiritual nada más. Así, pues diríamos, un esoterismo profundo, algo que está ahí metido. Pero no histórico. Nada histórico. Que es escrito por una comunidad posterior a aquellos de suyo. Hay por ahí algunos y que tienen que tener cuidado porque hay libros y hay incluso cursos que se da sobre esto, donde están diciendo, nació una religión, una fe, una cosa, allá de una manera que ellos empiezan a explicarlo a su manera, y para sustentar ese modo de pensar y esa fe,
escribieron posteriormente, es decir, unos discípulos segundos o terceros de los apóstoles, escribieron esto que se llaman los evangelios. Y lo escribieron para explicar aquella doctrina. Entonces, hasta aquí, lo que están diciendo, uno se queda como en el aire diciendo de qué va la cosa. Pero es lo que usted muy bien ha dicho, es no existió Jesús, no existió todos los episodios que cuenta el Evangelio, sino que eso lo cuentan para sustentar una fe. Con lo cual ya te han, como dicen en América, te han serruchado el piso, o sea, claro, te han quitado las bases y ya uno se queda, entonces ¿yo dónde apoyo mi fe? Claro, claro, es una forma de atacar la fe muy sutil. Y atención que, como dice el padre Antonio, se están organizando cursos supuestamente de Biblia y cursos de teología con muchos títulos, donde en realidad no se está respirando según el sentir de la Iglesia Católica. Así es. Pues tenemos que escuchar la respuesta que le dio Juan Pablo II, que tomó el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Divina Revelación, la Constitución de Iberbum. Entonces, dice así, y esto le dijo Juan Pablo II, le respondió con estas palabras, porque es un documento de la Iglesia, pero que él lo hace suyo y que toma por la verdad y la fuerza que tiene, ¿no? La Iglesia afirma, y esto lo dice Juan Pablo II, si lo dice la Iglesia, lo dice él también con toda su autoridad claro. y como persona, ¿no? Con toda su fe y con toda su convicción. La Iglesia afirma con constancia y firmeza que los 4 evangelios cuya historicidad atestigua sin vacilar. Entonces, la historicidad de los evangelios no es cuestión de que aquí dice esto, pero eso no sucedió, es una cosa. No. Eso sucedió, está ahí y son libros históricos. Transmiten fielmente aquello que Jesús, Hijo de Dios, hizo y enseñó realmente mientras vivió entre los hombres. Entonces, no es una enseñanza mística, mítica, fantástica, simbólica, y ahí ya pueden añadirle toda clase de palabras y epítetos y calificativos que ustedes vean, porque se los ponen, Esto no es que yo me lo estoy inventando, ni que yo me gusta ser hipercrítico con otros, no. Es que han venido personas a mí que ya no creen en la Eucaristía, no creen en la Virgen, no creen en no sé qué. ¿Por qué? Porque uno de estos autores les ha dicho que eso no hay que entenderlo así. Y cuando ya empiezan a decirte que esto no hay que entenderlo así, entonces ya las personas empiezan a quedarse desconcertadas. Pues esto es lo que está diciendo Juan Pablo II con las palabras del Concilio Vaticano II, y Juan Pablo II le responde así. Entonces, cuya historicidad atestigua sin vacilar, transmiten fielmente aquello que Jesús, Hijo de Dios, hizo y enseñó realmente mientras vivió entre los hombres, para su eterna salvación hasta el día en que subió a los cielos. Lo que son los evangelios es hasta el día que subió a los cielos. Luego seguirá los Hechos de los Apóstoles contando lo que hicieron los apóstoles y lo que hizo la Iglesia y Pentecostés y otras cosas que también son parte de nuestra fe, pero nuestra fe se basa como cristianos, como católicos, en la vida y las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Y dice, después de la ascensión del Señor, los apóstoles transmitieron a sus oyentes aquello que Jesús había dicho y hecho. Entonces, aquí es donde nosotros asentamos nuestra fe. Y esto es importante. Tiene una expresión antes, en este diálogo, André Froissart con Juan Pablo II, que dice que el Evangelio es, o el Antiguo Testamento también, la Biblia, es una pre-Eucaristía. Y esta expresión me ha gustado muchísimo, porque dice, es una primera Eucaristía, una pre-Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento donde está verdaderamente Cristo, pero no se le ve. Se le ve por la fe. Está Él ahí real y verdaderamente, pero parece otra cosa. Entonces, la Biblia parece otra cosa, parece una historia, ¿ve? Pero es Dios el contenido. Entonces, Jesús es Dios. El Evangelio es Jesús el que se me muestra. Aunque las historias ciertamente tiene parábolas,
Ciertas parábolas son como ejemplos o cuentos dichos de alguna manera. La verdad es que el cuento en sí no existe, no es una realidad que un Lázaro... sí que no es histórico. No es histórico. No entendemos. Pero la enseñanza del cuento sí que es verdadera. Y esto es lo que tenemos también que estudiar y saber leer, porque no todo es cuento. Allí se dicen realidades que son hechos históricos. Tanto es así, la pasión, muerte y resurrección de Cristo no es un cuento. De hecho, están los testigos, ahí están los soldados que estaban vigilando el sepulcro, estaban los fariseos que mandaron poner y sellar la piedra para que nadie pudiera llevarse el cuerpo, y están los apóstoles que no creían, y está Tomás: yo si no veo, no toco, no meto, no creo. Entonces, hay como distintos personajes que son reales, que históricos, que vivieron, que estuvieron, y que cada uno tiene una actitud, un comportamiento de un solo hecho: la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Certificar la muerte, todos, amigos y enemigos, es decir, los mismos apóstoles quedaron todos porque estaba muerto. Es el hecho más cierto que aparece en los evangelios, la muerte de Jesús, anunciado por él. Y entonces Juan Pablo II lo que nos dice es leer el evangelio. No tenemos que leerlo así como historias que cuentan cosas místicas, espirituales, y esta es la advertencia que nos está haciendo. Leamos el evangelio como un relato histórico, no como algo mitológico, que realmente Jesús fue crucificado, efectivamente bajo Poncio Pilato, que resucitó. La muerte, el entierro, esto nos lo certifican los apóstoles, nos lo certifican los romanos, que no eran ni creyentes ni judíos como para atacar, sino como indiferentes, ¿no? Nos lo certifican los indiferentes, nos lo certifican también los mismos perseguidores de Jesús, los que le odiaban, los fariseos, y todos están de acuerdo en lo mismo, que Jesús ha muerto. Por fin murió. Luego viene el sepulcro. Lo pusieron en el sepulcro. Entonces, se relata en los evangelios que lo pusieron en un sepulcro nuevo. Se relata que los fariseos fueron a Pilato a decirle que éste había dicho que iba a resucitar, que selle, que vigile, que controle que ese sepulcro. El sepulcro está ahí. Y hoy día podemos visitar la Tierra Santa y encontramos el sepulcro de Cristo, que ahí está. Tiene su capilla, su iglesia, ¿no? Pero su basílica. Pero es el lugar donde Cristo fue sepultado. Luego viene el otro hecho, que es que Cristo ha resucitado. Esto es lo que el Papa Juan Pablo II nos afirma para decirnos, es su fe, es nuestra fe, ¿no? Y él quiere que todo el mundo tenga claro que los evangelios son la historia que nos habla del personaje llamado Jesús, que es el centro de nuestra fe. Cuando nosotros hemos escuchado, yo ahora sí haciendo memoria, cuántas veces hemos escuchado a Juan Pablo II en uno de esos homilías, sermones, palabras, discursos, y le escuchábamos con esa fuerza, con ese convencimiento, con esa energía que él tenía al hablar, que realmente arrebataba. Entonces, ¿por qué? Es por esto. Si uno lee el Evangelio, y como habíamos dicho en otro programa, ¿no? Depende de la disposición de ánimo con que vayamos a ello. Si yo sé que Jesús es Dios y que voy a ver quién está ahí en esa palabra, en ese Evangelio, me habla de Jesús, pero Jesús me habla a mí, de Él, me habla de lo que Él quiere, es un diálogo. Entonces, leer el Evangelio como un diálogo, y esto es lo que hacía Juan Pablo II, transmitirnos a Jesús. Y a mí, la verdad es eso, es que encanta ver una persona, y no es porque esté convencido, porque
el convencimiento de una persona equivocada uno ve, sí está muy convencido, pero muy equivocado, ¿no? Claro, claro, y no te contagia, diríamos, Así porque es. sabes que está equivocado. Y uno ve, está aquí, lo dice con un convencimiento, como puede haber ciertos políticos y ciertas cosas, ¿no? Mira, hay unos que lo hacen con mucha energía, con mucho palabra. Hay mucho énfasis. Pero están mintiendo y están haciendo. Hay otros que lo dicen con mucho convencimiento, pero con un error tremendo. Ahora, si se suma la fe que Juan Pablo tenía, esa fe de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que realmente pues cambió toda su vida, le hizo enfocarlo, vivir santamente, porque eso es lo que veo que la fe es auténtica, la santidad de vida de la persona. Y en Juan Pablo II es que Está brillaba. patente. Y por eso aun los creyentes de otras religiones buscaban en él una persona de Dios, porque tenía a Dios. Eso fue impresionante, padre, en su muerte, cómo se juntaron. Usted se acordará que estaban en el año 2000... Juan Pablo II, 2005. 2005 exactamente, aquel 2 de abril precisamente. Sí. Y en su funeral, cómo se unieron, incluso vinieron presidentes de un montón de continentes, de países del mundo, de los 5 continentes, y estaban ahí con una atención y con un pesar, sabiendo que a lo mejor eran personas que estaban en guerra a sus propios países, ¿no? Pero claro, ellos estaban ahí. Era un día, era como fuera de todo. Reconocer la santidad de una persona, su Así autenticidad. Entonces, claro, uno dice, pero vamos a ver, un hombre inteligente, profundo, que no se va a dejar engañar, como es Juan Pablo II. Y sincero. Y sincero, padre, y que uno no va a entregar su vida, vamos a ver, por una mentira. Y lo mismo, yo creo que también este es un argumento sobre la veracidad del Evangelio, el hecho de que los apóstoles murieron mártires, vamos a ver, no eran ningunos locos, como para, no sé cómo decirlo, como para entregar su vida por una mentira o por un texto adornado. Una persona puede morir por un error. Yo estoy muriendo por algo que equivocadamente creo que es así. Por una mentira, eso, diríamos, tiene que ser ya que se ve muy comprometido y prefiero morir para no pasar la vergüenza de decir que esto antes que esto. Eso se puede dar muy raramente y en unas condiciones que uno lo ve, es tal el bochorno, la vergüenza de descubrir ahora esto, que mejor me matan, pero yo no digo la verdad. Y eso se nota. Ahora, una persona que vive la verdad y que está dispuesta a dar como Jesucristo y como Juan Pablo II, por eso veían a Dios en él, veíamos, ¿no? Pero se veía a Dios en él porque Jesús murió por la verdad y Juan Pablo II vivió por la verdad. Era Jesús lo que llenaba su vida, su alma, todo su entendimiento y toda su persona. Entonces su santidad no era, diríamos, unas formas, no era algo que era cumplir con ritos, con cosas, con formas. Su santidad era ese convencimiento, esa identificación con Cristo, ese vivir con Cristo, que es lo que hacía todo lo demás. Y realmente es así, ¿no? Cuando acudieron los distintos presidentes, ¿qué tenía la persona de Juan Pablo II si no es a Jesús, a Dios, ¿no? Y que aunque muchos de ellos no tenían fe, no creían, pero al fin y al cabo, la muerte de Jesús en Jerusalén, los fariseos no creían, y sin embargo dijeron, ha dicho que a los 3 días va a resucitar, y pusieron guardia, y estaban pendientes de él. ¿Por qué si no creían en él? Porque estaban inquietos. Porque Dios es el que se impone. Claro. O sea, donde está Dios, ahí hay realmente sustancia y movimiento. Y esto es lo que dice Juan Pablo II. El Evangelio tenemos que leerlo como estos libros, ¿no? Son 4 los evangelios, pero todo el evangelio que tienen los 4 evangelistas, Jesús es el que está ahí. Y en esa imagen de la Eucaristía
bajo la forma del pan está todo Cristo. Pues aquí, bajo el relato histórico, está Cristo. Pero lo que me dice es historia. Y es histórico que Jesús viajó, que Jesús hizo, que Jesús multiplicó los panes y hizo tantas cosas. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nos empiezan a decir que los milagros del Evangelio no fueron así. Son relatos históricos. Lo que es relato histórico es verdad. Aunque hoy día con esto de la memoria histórica, nos están enseñando que algunos quieren hacer la historia a su manera eso sí. Y no como sucedió. Eso sí, padre. Y eso mismo pasa con el Evangelio. Sí, es cierto, padre. Entonces, esto siempre ha existido. O sea, el Evangelio, como diríamos que nos pone en orden, o sea, es una luz cegadora que a todos pues nos pone en evidencia nuestros pecados. Entonces, una de dos, si yo estoy dispuesto a, como lo hizo Juan Pablo II, aunque él era un hombre santo de siempre, no, pero si no estamos dispuestos a, como él dice, no tengáis miedo. Así es. No tengáis miedo de aceptar la luz del Evangelio. Abrid de par en par las puertas a Cristo, aunque os diga cosas que os van a obligar a cambiar de vida. Y aunque tengáis que ser humildes, pero si somos soberbios, Padre, se acabó. Entonces, y por eso los fariseos, cuando los soldados vinieron con la noticia de que ha resucitado, entonces les dieron una fuerte cantidad de dinero, una suma de dinero, diciéndole: decid que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo cuando vosotros estabais durmiendo. Entonces, a muchas personas les interesa que Cristo no haya resucitado, Padre. Pero eso hay que preguntarle cuando empiezan a decir que este milagro no sucedió. ¿Y a ti cuánto dinero te han dado para negar eso? Quizás, Padre, sí, dinero contado así como a Judas, 30 denarios, quizás no. Pero el estar metido en una corrección política, ¿verdad? En un ambiente intelectual, político, que es el que está de moda en el momento. Padre, pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX, ahora nos podemos sonreír viéndolo, ¿no? Pero cómo pensaban aquellos intelectuales del bigote así en aquella época, que se decían espíritus ateos y muy cultos, ¿verdad? Porque para ellos era mucho más valioso ver que la locomotora ya iba a 20 por hora, a 20 kilómetros por hora, y entonces, claro, ¿qué nos vienen a decir estos oscurantistas de la Biblia? Lo importante es el progreso, la máquina de vapor. Bueno, entonces, en aras de esa ciencia, pues ellos veían como una contradicción entre el progreso y la religión. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy en día, pues nos nacen también estos nuevos, es una moda, sí, nuevos ateos que en realidad se visten de piel de oveja y te escriben libros sobre Cristo y enseñan en algunas universidades, y es verdaderamente bochornoso, Padre, que haya gente que les crea. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nos dicen que los milagros no fueron así. Uh-huh. Padre, sigamos como lo hizo Juan Pablo II a los santos. Si tienen cualquier duda, pueden escribir a esta emisora. Les voy a dar el correo electrónico para que puedan plantear sus pensamientos, sus preguntas, y que se les responda debidamente. contacto@nsefundacion.com. contacto@nsefundacion.com. Muchísimas gracias al Padre Antonio que nos acompaña, Raúl García desde el control. Nos despedimos con esta preciosa conclusión del programa en la que seguimos escuchando la voz de Juan Pablo II. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par
las puertas a Cristo.